En mis primeros años de pastor, yo tenía la costumbre de predicar lo que se conoce como sermones temáticos. ¿En qué consiste eso? En que uno como predicador escoge un tema, por eso viene de temático. Y uno escoge, voy a hablar de la mentira, voy a hablar del orgullo, voy a hablar de la honestidad. Y uno escoge temas así variados, ¿no? Y es una práctica en muchos pastores y predicadores. Pero también desde hace algunos años yo vi la importancia de predicar lo que se conoce como predicación expositiva. ¿En qué consiste? En coger libro por libro de la Biblia o coger el Evangelio, y uno coge capítulo por capítulo, versículo por versículo y trata de predicar y explicarlo. La predicación expositiva es muy edificante. Yo sé que muchos predicadores, por llamar la atención, llega y dice, voy a predicar de la libertad. Y entonces se emocionan y la libertad y trabajan ese tema. Pero es más edificante un sermón expositivo porque lo llevan a usted versículo por versículo y una explicación. Es lo que hemos tratado de hacer con esta carta a los hebreos. Por eso les invito nuevamente a abrirla. Carta a los hebreos en su Biblia, ¿no? Claro, a veces hay que leer mucho más, pero es mejor lo que uno aprende. Nosotros estamos estudiando hace varios meses esta carta a los hebreos. Recordemos algo que dijimos al comienzo. ¿Por qué se escribió esa carta? El autor no se sabe quién fue, pero parece que un judío que conocía mucho. Bueno, todos los apóstoles eran judíos, Jesús era judío. Y hubo un judío que conocía mucho del Antiguo Testamento y él quiso hacer un análisis del Antiguo Testamento y del Nuevo y mostrar cómo todo lo del Antiguo Testamento se cumple en el Nuevo Testamento con la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la idea. También escribió eso porque había una persecución en el siglo I y quiso enseñarle a los creyentes en la iglesia que tenían que ser firmes, que no podían dudar, no podían tener temor y tenían que seguir firmes en el Señor porque Él es el verdadero Dios, el verdadero sacerdote, nuestro verdadero abogado, es todo, en Él tenemos todo. Y evitar que muchos regresaran a su antigua religión, ¿no? A su antigua religión, porque eso pasa. Nosotros estamos en un país católico completamente, ¿no? Hay gente que a veces conoce el Evangelio, se anima, pero después la presión de la familia y otras cosas hace que de pronto llegue y saque la conclusión, engañado por el diablo, de que tal vez está equivocado. Entonces regresa a su antigua religión. No es correcto. Tenemos que profundizar, aprender más y edificarnos para seguir firmes en los caminos del Señor Jesucristo. Bien, ese es el preludio a esto. Ahora, sucede, hermanos, que realmente hace muy poco que comenzamos un nuevo milenio. Ya vamos en la cuarta parte del siglo XXI. ¿Cómo corre el tiempo, no? Ya estamos en 2025 y casi que comenzamos el nuevo milenio, ¿no? Nosotros pertenecemos a esta generación que presenció el comienzo de un milenio, pero también estamos viendo un mundo complicado. En nuestro propio país estamos viendo muchas dificultades.
Estamos viendo un mundo apóstata. Los países de América Latina, que dicen que han sido religiosos, que fueron evangelizados y que conocen la religión y todo esto, han estado descuidando su fe. Hace un tiempo escuchaba yo a un político diciendo, en los medios diciendo, en Colombia no hay temor de Dios. Decía eso. Y lo decía hace unos 20 años por todo lo que estaba pasando, terrible, ¿no? Pues estamos en lo mismo, parece, llenos de problemas, de crimen, de violencia, y por eso decimos que ¿dónde están los principios cristianos de la religión? ¿Dónde están? Y lo que nosotros vemos es que se está diluyendo ese amor a Dios y ese temor a Dios. Hay un abandono de Dios, hay un desprecio por su ley. También tenemos una sociedad que ha relativizado los valores morales. Hoy en día se quieren instaurar cosas que nunca nos imaginamos. Por ejemplo, se quiere instaurar una sociedad homosexual, ¿no? A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Eso es relativizar los valores morales. Cada quien se cree con la libertad de decidir lo que quiere creer, ¿ve? Pero ante esa situación lo que vemos es que el evangelio sigue ahí. Dios es Dios. El evangelio sigue brillando con luz propia. Lo que nosotros tenemos que preguntarnos hoy como cristianos es: ¿qué hago para seguir cuidando mi salvación? Yo no quiero que me suceda lo de muchos, ¿no? Que retroceden, dan pie atrás, se llenan de dudas y hasta se retiran de la iglesia. No, ¿cómo puedo cuidar mi salvación? Bien, podemos cuidar nuestra salvación si nosotros evitamos exponernos al juicio de Dios. Cuando nosotros hablamos de salvación, ¿qué estamos diciendo? Que hemos conocido al Señor, que el Señor ha venido a nuestras vidas, que ha transformado nuestro corazón, que nos ha dado una nueva manera de pensar, que ahora somos diferentes, actuamos con el temor de Dios, que vamos a morir y que seguimos viviendo, el cuerpo va al cementerio, pero seguimos lo que somos. Usted sigue siendo usted, pero puede ir a dos lugares, o al infierno o al cielo. Créanlo o no lo crean los incrédulos. Esa es la realidad que nosotros encontramos en el Evangelio y es lo que Jesucristo ha venido a revelarnos. Tenemos que cuidar esa salvación. ¿Cómo hacerlo? Aquí en el versículo 28 vamos a mirar a Hebreos capítulo 10, 28, lo que ha venido diciendo el autor, inspirado por el Espíritu Santo, ¿no? Y está desarrollando aquí un tema, ¿no? Y ilustrando a la gente y enseñándole la necesidad de tener cuidado. Y aquí en el versículo 28 inicia diciendo: el que viola la ley de Moisés. Claro, porque es que esta carta se escribió hace 2000 años y él se está refiriendo a mucho antes. ¿Cómo era la situación en el Antiguo Testamento antes de que Jesucristo viniera? Entonces él decía lo que pasaba en ese entonces. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Dice allí. La ley en el Antiguo Testamento era inexorable y el castigo era terrible. De hecho, en el Antiguo Testamento había pena de muerte.
Para nosotros mirar esto, podemos, no pierda de vista donde estamos, ya regresamos, vamos a mirar algunos versículos, pero podemos mirar Números 15:30 para enterarnos de cómo era la situación en el Antiguo Testamento. Números 15:30. Fueron muchos los mandamientos que se entregaron en el Antiguo Testamento, ¿no? Bajo la legislación de Moisés. Y aquí en el versículo 30 dice lo siguiente: mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada del medio de su pueblo. Y será cortada del medio de su pueblo, quiere decir la pena de muerte. Y dice el 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová, no le importó la palabra de Dios, creyó que podía hacer lo que él quería e imponer sus propias reglas, y actuó con soberbia. Dice, menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Entonces, actuar con soberbia era actuar atrevidamente contra lo que Dios dice, rechazar su ley, su mandamiento. Entonces, ¿qué hacían con esa persona? Le hacían un debido proceso. Y después de comprobar lo que había hecho, le aplicaban la pena de muerte. Así era en el Antiguo Testamento. En Deuteronomio 13 también hay algo. Miremos atrás, sin perder de vista Hebreos. Deuteronomio capítulo 13, versículo 6. Dice lo siguiente: porque había que amar a Dios con todo el corazón. Había que respetar su ley. Dios había hablado a través de su ley. Dios quería tener un pueblo santo para él. Y por eso eran muy inexorables y estrictas las leyes. Ahí en Deuteronomio 13:6 dice: si te incitare tu hermano, hijo de tu madre o tu hijo, tu hija, tu mujer o tu amigo íntimo, diciendo en secreto: vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis. En otras palabras, cuando alguien se acercaba a otro y le decía: mire, le propongo algo, ¿por qué no investigamos un poco cómo es que son aquellos pueblos paganos? Ellos tienen cosas muy buenas, y lo persuade a su hermano para que lo acompañe a otra religión. En esencia era eso, ¿no? 7. De los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás, sino que lo matarás. Tu mano se alzará primero sobre él para matarle, y después la mano de todo el pueblo. Es decir, que traicionar la fe de sus padres en esa época era algo grave, ¿no? Entonces, si ese era el castigo en el Antiguo Testamento, por violar la ley de Dios y por ir contra él. Volviendo a Hebreos capítulo 10, volvamos a leerlo porque ahí se nos hace una pregunta, ¿no? Entonces dice el 28, el que viola la ley de Moisés, en Hebreos capítulo 10, 28, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Aquí se les está recordando a los judíos lo que pasaba antes. Luego el 21 dice:
¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? Porque ya Cristo ha venido. Le está hablando a los creyentes de la iglesia. ¿Qué mayor castigo piensan ustedes que va a merecer el que pisotea al Hijo de Dios? Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Hace esa pregunta, ¿no? Y claro, aquí hay una metáfora, ¿no? Lo que está diciendo aquí es que hay personas que pisotean al Hijo de Dios. ¿Y eso qué quiere decir? Es una metáfora. Quiere decir aquellas personas que desprecian las cosas de Dios, que no respetan a Dios, que Jesucristo para ellos es cualquier otra persona, no es el Hijo de Dios, que juegan con la religión muchas veces, ¿no? Y eso es grave. Ahora, hay una enseñanza que está circulando por ahí, y la he visto en la televisión y en los periódicos, y también la escuché al nuevo Papa. Y es que andan diciendo que el Dios del Nuevo Testamento es diferente al Dios del Antiguo Testamento, como si tuviéramos dos dioses. Porque el Dios del Nuevo Testamento, dicen, es mucho más amoroso. Él no castiga como el Dios que vemos en el Antiguo Testamento. El Dios del Nuevo Testamento es amoroso. Me gusta ese Dios, dicen algunos. Claro que Dios es amor, pero también Dios castiga el pecado, porque es justo, ¿no? Porque nos ama, dice también Hebreos en otra parte dice que Dios nos disciplina y nos castiga porque es nuestro Padre, como los padres castigan a los hijos para que no se pierdan. Dios hace lo mismo, ¿no? Y en la Biblia pues tenemos muchas cosas que muestran los juicios de Dios sobre las naciones. De manera, hermanos, que la gravedad del pecado de la apostasía, ya explicamos qué es la apostasía, ¿no? ¿Qué es un apóstata? Repitámoslo. Alguien que había conocido el Evangelio, alguien que conoció algo de Cristo, alguien que estuvo probablemente en la iglesia, pero un día sacó la conclusión de que estaba equivocado y todo eso es mentiras, y se retiró, es un apóstata. Entonces aquí la palabra de Dios dice lo siguiente, ¿qué es lo que pasa con los apóstatas y por qué esto es tan grave? Primero, dice aquí que se pisotea al Hijo de Dios, como ya lo vimos. Es cuando se rechaza al Señor Jesucristo, se desprecian sus mandamientos y se pisotea su autoridad bajo nuestros pies. Eso es lo que quiere decir pisotear al Hijo de Dios. No me importa. Segundo, sigue diciendo aquí el versículo 29 en la pregunta, ¿no? Dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto? ¿No? Recordemos que Dios ha hecho un pacto con nosotros. En el Antiguo Testamento Él hizo un pacto, se conoce como el pacto del Antiguo Testamento. Pacto y testamento, Antiguo Testamento o Nuevo, lo mismo. Pero Dios, al enviar a su Hijo Jesucristo a salvarnos, hizo un nuevo pacto con nosotros. Aquí en el versículo 15 atrás, ahí lo pueden mirar cerca, dice en qué consiste ese pacto que Dios ha hecho hoy con nosotros. Se le conoce como el pacto del Nuevo Testamento. ¿En qué se diferencia del Antiguo? Dice aquí, en el 15, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré,
Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Entonces, ¿en qué consiste ese nuevo pacto? En que Jesucristo ha venido para reconciliarnos con Dios. ¿Por qué vino? Porque había que satisfacer la justicia de Dios. Somos culpables, pecadores, merecedores de la muerte. Pero Cristo viene y en la cruz satisface la justicia de Dios y nos reconcilia con Dios. Y perdona nuestros delitos y pecados. Pues bien, hay personas que no les importa eso. Y puede que lo escuchen y no les importa. Tal vez se ríen. Y sigue diciendo aquí el versículo 29, que en esa sangre del nuevo pacto fuimos santificados, porque dice, en la cual fue santificado. ¿Eso qué quiere decir? Gracias a que el Hijo de Dios dio su vida para salvarnos, hoy estamos siendo santificados. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy estamos siendo transformados. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Hemos nacido de nuevo. Dios está haciendo una obra. Cada día somos mejores. Estamos madurando en la fe. Vamos avanzando, ¿no? Y su sangre, la sangre del Hijo de Dios, fue derramada para validar ese nuevo pacto con nosotros. Pues bien, un apóstata no le importa esas cosas, ¿no? Tiene en poco el sacrificio de Cristo. Se burla, hace chistes y cosas de esas por el estilo. Y luego el versículo 29 dice una última cosa. Voy a leerlo otra vez. Si en el Antiguo Testamento el que blasfemaba contra Dios y se burlaba de Dios le aplicaban la pena de muerte, hoy no hay pena de muerte, no. Jesucristo vino a mostrarnos su amor, pero también Dios castiga y hace justicia. Entonces dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara el Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de Dios? ¿Qué es una afrenta? Es insultar o despreciar a alguien. Entonces, insultan al Espíritu Santo y eso trae condenación. El Señor lo dijo claramente. ¿Por qué? Fue gracias al Espíritu Santo que fuimos llevados a Cristo. Usted andaba por ahí en sus cosas, buscando sus propios intereses. Dios no le importaba a usted. Por ahí de vez en cuando iba a alguna misa o cosas de esas por el estilo, pero un día algo pasó en la vida suya. Alguien le habló, algo leyó del Evangelio, algo escuchó, el Espíritu Santo le habló a usted y usted dijo, qué interesante, yo no había entendido esto. El Espíritu Santo fue el que lo iluminó, lo llamó, lo trajo y le dio la fe para que creyera en Jesucristo. Le dio un nuevo nacimiento, lo iluminó, ¿no? Lo regeneró. Por eso es un pecado imperdonable rechazar al Espíritu Santo y burlarse de las cosas de Dios. Bien, entonces, ¿cómo es un apóstata? Ya lo dijimos, ¿no? Alguien que fue santificado, fue separado de una vida inmunda. Yo fui separado por Dios de una vida inmunda a los 23 años. Y rompí con todos los vicios que tenía y con todos mis amigos perversos. ¿A quién se lo debo? Al Espíritu Santo. Él me santificó y transformó mi corazón, ¿no? Y el apóstata es así. También él tiene alguna experiencia. Un buen día dice, yo creo en Cristo. Ingresa a una iglesia. Promete andar en la iglesia con fidelidad.
cumplí las ordenanzas, se hace bautizar, participa de la cena del Señor, bebe de la copa que simboliza la sangre derramada de Cristo. Pero resulta que aunque hace todas esas cosas, no entiende verdaderamente lo que está haciendo, ¿no? Decía que era cristiano, la iglesia lo veía como un cristiano. Probablemente creían que había sido santificado por el Espíritu Santo, pero resulta que en realidad no era nadie, porque se retira de la iglesia y no quiere saber nada más. Pisotea la sangre del Hijo de Dios, se burla de la obra del Espíritu Santo y de un Dios creador. Eso es lo grave. Y por eso la pregunta es, ¿qué creen ustedes que le puede pasar al que hace eso? ¿Sí? Y por eso, en segundo lugar, aquí dice que para cuidar nuestra salvación tenemos que evitar caer en una situación así. Y tenemos que evitarlo porque eso trae la ira de Dios sobre nosotros. ¿Qué dice el versículo 30? De Hebreos, ahí donde estamos, versículo 30. Dice, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo pagaré, yo daré el pago. Mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo, y su pueblo es la iglesia, ¿no? Ahora, Satanás es el enemigo de nuestras almas, y él tiene engañada a la humanidad con sus mentiras. ¿Cuál es la mentira de Satanás hoy? Hoy, Satanás está engañando a la gente diciéndole que Dios no es una persona vengadora, que Dios es solo amor. De manera que un criminal piensa que puede salirse con la suya. Entonces la gente que no entiende, no, pues Dios me ama, ay, qué bueno que me ame, que me siga amando, pero yo sigo en mis pecados y en mis crímenes, ¿verdad? Piensa que se va a salir con la suya. Ahora, yo estuve investigando eso de cuando Dios dice aquí, mía es la venganza. ¿Eso qué quiere decir? Y resulta que estuve examinando un poco el griego, el idioma original, y resulta que allí dice lo siguiente, es un sustantivo femenino compuesto. ¿Y sabe qué dice? Que vengar es la justicia que alguien hace hacia el delincuente. Esa es la idea, en su etimología, ¿no? Tiene que ver con la justicia que se imparte al delincuente para que éste reciba el justo castigo por sus delitos. ¿Y sabe qué dijo el profeta Nahum, el que leímos hace un rato? Ya lo leímos. Él dijo, Dios no ama la impunidad. Dios no tendrá por inocente al culpable. Todo lo que nosotros hagamos aquí tenemos que rendir cuentas a Dios. Y Dios puede pedirle cuentas a uno en esta vida y en la vida venidera, la vida del futuro. Él es un juez justo. Por tanto, es el único que puede dar el justo castigo a los inicuos. El único. Entonces están muy engañados los incrédulos o los impíos, pensando que se van a salir con la suya. Y un profeta Jeremías, ¿sabe qué dijo en Lamentaciones 22? Vamos a mirar el libro de las Lamentaciones. ¿Por qué se llama las Lamentaciones? Lamentaciones 3:22. Este libro, ¿por qué se llama las Lamentaciones? Yo sé que aquí muchos lo saben, pero es bueno enseñarlo también, ¿no?
allá en Israel, el que tenga la oportunidad de ir a Israel en un tour, allá en Israel donde está Jerusalén y donde están los musulmanes todavía, ¿no? Hay un muro antiguo de los siglos de los siglos, el muro de las lamentaciones. Los judíos, como no creen en Cristo, creen que Él no ha venido, entonces van allá hacen unos rezos y se golpean contra el muro y todo eso. Pero por eso se le llama así, porque es la lamentación del pueblo de Dios cuando fue invadido y destruido en el Antiguo Testamento, muchos años antes. Bien, y aquí él dice lo siguiente, miren lo que dijo Jeremías en esa época, viendo que habían destruido a Jerusalén y todo, y que estaban expatriados, desterrados en otro lugar, dijo lo siguiente: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré, en Él esperaré. Entonces lo que estaba Jeremías era lamentándose terriblemente los castigos que le habían venido, pero todavía seguía con esperanza, apelando a la misericordia de Dios por nosotros, aunque a veces pecamos y hacemos lo contrario. Bien, pero la Biblia dice otra cosa también. Dice que Dios soportó una generación antes del diluvio. La tierra estaba llena de violencia y dice la Biblia que Dios la destruyó con agua, ¿no? También Dios tuvo mucha paciencia con los sodomitas. Recuerden de Sodoma y Gomorra, donde el homosexualismo era una práctica normal. Y dice la Biblia que Dios la destruyó, esa ciudad, con fuego. Hizo llover fuego y azufre sobre ellos. ¿Ve? Génesis 18:20. Vamos a mirar Génesis 18:20. Génesis 18:20. Esto no es un mito o un cuentico. Aquí en Génesis 18:20, que es lo que los incrédulos piensan, ¿no? Y dicen que no, que esa ciudad era buena, que eso fue otra cosa, que fue lo que pasa fue que hubo por allá un temblor o yo no sé qué, y que pasaron, pero que eso, nada, eso que dice la Biblia es cierto. Mienten. ¿Qué dice aquí Génesis 18:20? Solamente vamos a leer unos versículos, dice: entonces Jehová le dijo a Abraham, ¿no? No dice ahí: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y si saltamos al 19:2, ¿qué dice? Porque dice el relato, es bueno que usted lo lea, el relato es largo, pues no lo vamos a leer ahora, pero dice que antes de la destrucción, gracias a las oraciones de Abraham, Dios envió dos ángeles. ¿Y qué son los ángeles? No son esas figuras con unas alas, con cara de adolescente, y a veces los ángeles uno no sabe si tiene cara de mujer o de hombre, que pintan por ahí o que hacen estatuas. Esos no son los ángeles. Los ángeles se presentaban normalmente, una persona normal. Dos ángeles fueron a la ciudad y se hospedaron en la casa de Lot, para decirle: Dios va a destruir esta ciudad, prepárense. Pero los habitantes, cuando vieron eso, dijeron: no, vamos a ver de qué se trata. Y querían
golpearon a la casa de Lot y le dijeron a Lot: saque esos hombres que han llegado porque queremos conocerlos. Conocerlos era queremos violarlos, ¿verdad? Esa es la corrupción tan terrible. Y ahí siguen muchos relatos, pero dice en el versículo, en el 23, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, cuando él huyó. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Pero Dios tuvo paciencia antes, pero no se arrepintieron. Entonces, ese es el gran problema, ¿no? Dios es amor, sí, claro que es amor. Dios perdona, sí, perdona a través de Jesucristo. Pero si no hay un arrepentimiento, Dios va a enviar sus juicios terribles. Y todavía dice la Biblia que va a suceder. Y por eso dice la Biblia que es terrible caer en las manos de un Dios vivo, ¿no? Mire, hermanos, a mí me llama mucho la atención lo que pasa en El Salvador. Y es doloroso y eso causa, ¿cómo le digo? Causa tristeza, ¿no? Porque era una ciudad tomada por el crimen. Y un presidente llegó y dijo: no, yo voy a construir aquí un lugar para toda esa gente. Si no se corrige, va a la cárcel de por vida. Y uno ve a esas personas allá tatuadas, tristes, corriendo. Cuando les toman fotos, uno los ve con los ojos abiertos, pero son unos ojos inexpresivos. Uno no sabe ni qué es lo que quieren decir. ¿Ve? Si eso se hace en un país, aquí en la tierra, ¿cómo no será recibir el justo juicio de Dios por nuestros pecados si no nos arrepentimos? Es lo que pregunta Hebreos. Volvamos a Hebreos, ya para terminar en el capítulo 10, ¿no? Cuando dice que mucho cuidado, dice el 30, conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Y dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa. Terrible. Y cuando Dios viene con su juicio, ya no hay clamor ni lágrimas, ni hay nada. Proverbios 1:24, vamos a leerlo. Proverbios 1:24. Proverbios 1:24, finalmente. Proverbios 1:24. Es cuando llega el juicio de Dios y la gente acude a Dios, pero ya no hay tiempo. Y por eso dice aquí: por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mis manos y no hubo quien entendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad, dice Dios, y me burlaré cuando os viniera lo que teméis, cuando viniera como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Sí, Dios es amor, pero es justo, y castiga la maldad en nuestra vida y en los pueblos, ¿no? Entonces realmente cuando Dios nos llama, ya no hay manera de arrepentirse uno, ¿no? Por eso se engañan los que se burlan de Dios, los que piensan que le irá bien y que todo esto seguirá igual y que tal vez a lo mejor Dios ni existe, ¿no? Pero en el día del juicio se dará cuenta que Satanás le mintió, lo engañó. Así que, hermanos, hasta ahí. En el versículo 32 en adelante, leámoslo.
ya cambia de tema el autor. ¿Y qué dice a la iglesia? Le dice a la iglesia lo siguiente: pero traed a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvisteis gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente, con vituperios y tribulaciones, fuisteis hechos espectáculo, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. ¿Qué pasó? ¿Por qué escribió eso? Era que los cristianos estaban siendo perseguidos. Mire, en aquel entonces caer en una cárcel era algo terrible. La gente conocía, tenía que ingeniarse las maneras de llevarle al que estaba encarcelado algo para que no se muriera de hambre. Al apóstol Pablo le sucedió eso. Y ir a visitar un preso, porque ser cristiano era delito en esa época. Decir uno, creo en Cristo, era delito. Va a la cárcel. Y entonces era algo triste, era difícil sobrevivir. Y si uno iba a visitar a un amigo, probablemente ellos tendrían que buscar algunas maneras astutas de lograr entrar a la cárcel para darle un pan o algo, ¿no? Eso era terrible. Y aquí él lo está reconociendo él. Pero además de eso, muchos cristianos fueron encarcelados. A muchos cristianos les quitaron las casas, los despojaron de sus bienes. Muchos cristianos fueron objeto de espectáculo. Recordemos que los emperadores romanos echaban a los cristianos a las fieras para divertir al pueblo, mientras los leones los despedazaban a los cristianos, la gente gritaba. Y ese era un espectáculo, por eso dice aquí que muchos de ellos fueron espectáculo, fueron teatro en ese entonces por causa de Cristo. Y muchos de ellos no se amilanaron. Si les quitaban sus bienes decían, yo tengo un tesoro mejor. Y claro, sufrían mucho, pero ellos estaban pensando en el galardón que Dios les entregaría finalmente en el cielo. De tal manera, hermano, que esta es la conclusión. Atrás en el capítulo 2, versículo 2, miren lo que dice el autor, ya pasamos por ahí, dice: porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Verdad? No podemos descuidar nuestra salvación. Mire, hermano, si Dios le ha llamado, lo ha perdonado a usted, le ha dado la fe, es su responsabilidad perseverar en la vida cristiana, cuidar esta salvación tan grande que Dios nos ha dado. Y Pablo dice que ese ha sido un gran testimonio ahí. En la historia han habido cosas terribles, ¿no? Un cambio político en los gobiernos ha hecho que la iglesia sea perseguida. Y muchos cristianos han derramado su sangre, han muerto como mártires. Pero al mismo tiempo ya vimos que rechazar o despreciar la sangre del Hijo de Dios, eso trae la venganza de Dios, la justicia de Dios, ¿no es cierto? Y que es un pecado imperdonable. Cada vez que Satanás nos tiente mintiendo para que pensemos que Dios no es justo, o que Dios no cumple, o que Dios no se preocupa, debemos recordar todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y leer la Biblia y darnos cuenta de todo lo que Dios ha hecho, ¿no es cierto? Entonces,
Que Dios nos libre de caer en desobediencia, como dice acá. Que Dios nos libre del engaño de Satanás. Si llegamos a sufrir oposición por causa del Evangelio, ¿qué tenemos que hacer? No sabemos. De aquí a mañana hay un cambio político y prohíben el cristianismo, hermano. Hay que cerrar esto. No sabemos. ¿Qué tenemos que hacer en esos casos? Ser firme y orar para que Dios nos cuide. Dios nos dé fortaleza para dar un testimonio, como muchos mártires de la fe lo hicieron antiguamente. Ahora, de pronto hoy no vamos a sufrir como sufrieron los primeros cristianos que los echaban a los leones, para que allí ellos fueran comidos de los leones. Tal vez no. Pero hoy en día también hay persecución, ¿no? Hay una persecución que ¿sabe cómo se llama? Hoy en día. Se llama la persecución pasivo-agresiva, así la llaman algunos, ¿no? ¿Cómo es eso de pasivo-agresivo? Es cuando en el colegio matonean al niño porque los papás son cristianos y los compañeros lo saben. Cuando en la universidad lo rechazan a usted disimuladamente, ¿no? Todos son hipócritas con usted, pero saben que es cristiano y que usted no comparte las perversidades del pecado y entonces lo tratan, pero no lo pasan, ¿no? En el lugar de trabajo hay menosprecio muchas veces hacia los cristianos, ¿no? Es como una persecución solapada, elegante, diplomática, ¿no? Entonces, por nada de eso vamos a dejar de creer y confiar en Dios. Él está primero y nuestra salvación está primero, hermano. Que Dios nos ayude a todo esto, hermano, que Dios nos ayude realmente. No es tan fácil, pero el galardón y el premio es grande. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias te damos por esta mañana, por podernos reunir aquí hoy, en agosto del 2025. Nosotros no sabemos qué va a pasar mañana, pero tenemos ya un ejemplo de que así como tú nos amas, también tú quieres que perseveremos en la obediencia a tus mandamientos, que sigamos fieles, sin desfallecer, que nos cuidemos de las dudas, de la incredulidad, de todo eso que es malo. Padre Celestial, fortalécenos en el poder del Espíritu Santo para seguir firmes hasta el fin, hasta el día que tú nos llames a tu divina presencia, o hasta el día que acabes con este mundo como tú lo has profetizado, hasta que purgues este mundo y lo purifiques, como lo dice el apóstol Pedro, con fuego, como purificaste a Sodoma y Gomorra. Gracias, oh Dios, por darnos esta confianza, porque tu palabra es verdadera, es un registro histórico verdadero. Y aquí están todas las promesas para tu pueblo que ha sufrido a través de varias generaciones. Te damos gracias, Padre, por esa libertad que tenemos hoy. Pedimos a la vez, Señor, que tú protejas este país, que ojalá lleguen buenos gobiernos, temerosos de Dios, que no caigamos en la anarquía y el caos social, porque eso puede perjudicar también la predicación del Evangelio. Gracias, Señor, te damos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén.